Economista Alberto Acosta, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta entrevista que es para la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Perfecto. La ley humanitaria tiene algunos temas importantes, positivos, como también tiene cosas negativas. Por el lado positivo, esta ley da algunas herramientas que van a ayudar a salvar empleos. Tenemos que estar conscientes que estamos viviendo una situación extremadamente complicada. Primero porque el Ecuador, desde 2014 que se acabó la bonanza, no ha logrado adaptarse a la nueva realidad. Estamos pagando las consecuencias de una bonanza muy mal manejada, de exceso de gasto. Cuando se acaba la bonanza, empezamos a endeudarnos agresivamente y llegamos a un 2020 con un Estado quebrado, con una economía con graves problemas de competitividad. A eso se suma el coronavirus. Cuando ya de por sí los problemas eran suficientemente graves, el virus agrava la situación, detiene la producción y provoca lo que estamos viendo ya ahora, destrucción masiva de empleos. Las ventas están detenidas, alrededor de un 70% de la actividad productiva está detenida, y para poder sobrevivir con una actividad reducida, las empresas comienzan a achicarse. Despidos masivos, reducción del tamaño de la nómina. Esta ley humanitaria presenta unas herramientas que yo considero que son muy positivas para dar una segunda alternativa, para que la primera alternativa, que es la que se está usando ahora, que es el despido de personal para enfrentar ventas que han caído, que se han desplomado, se pueda utilizar el otro mecanismo, que es la reducción de la jornada emergente, que me parece que es un tema positivo, porque eso permite de manera temporal reducir la actividad de las empresas acorde a la nueva situación del mercado, en donde las ventas han caído tanto que la única manera de sobrevivir y de evitar los despidos es que temporalmente las empresas puedan achicar su actividad de tal manera que puedan sobrevivir en ese tiempo, eviten los despidos y que cuando las cosas vuelvan a mejorar, cuando las ventas se recuperen, puedan retomar las actividades de ese personal de manera normal. Entonces yo creo que esa herramienta de la reducción emergente de jornada, que permite una reducción de la jornada hasta en un 50%, le va a dar esa flexibilidad al sector productivo y va a permitir que no se sigan despidiendo personal, porque la alternativa que está vigente en este momento es exclusivamente despedir personal. Cayeron las ventas en 70%, reduce la nómina en 70%. Esa es la alternativa vigente. La ley lo que permite es darnos otra salida. Dice, no, momentito, no necesitas reducir tu nómina en 70%. Puedes reducir el tiempo trabajado temporalmente hasta en un 50%. Cuando las cosas mejoren, retornas a tu actividad normal y se salvan los empleos, que ese debe ser el objetivo final. Economista, usted mencionó que llegamos al 2020 con problemas económicos, pero sin embargo el Estado pagó 1.200 millones en deuda. ¿Esto fue necesario para el país o se pudo haber abstenido de pagar la deuda y utilizar este dinero para solventar en algo la crisis que estamos viviendo? Hay que estar muy claros que ya desde 2013 el Ecuador empezó a vivir del endeudamiento. Es decir, todos los años pagábamos deuda, pero todos los años nos endeudábamos en una proporción mucho mayor. Era más el dinero que llegaba al país que el que salía por endeudamiento. Es decir, vivíamos del tarjeteo, del endeudamiento. Eso se agrava este año cuando caen los ingresos petroleros, caen los ingresos fiscales, y el país en este momento depende más que nunca del financiamiento externo. Entonces, en este momento, decir no voy a pagar mis deudas es una decisión miope, cortoplacista, porque ¿qué significa? Es como alguien que vive fiando en la tienda, que le diga en la tienda, ¿sabes qué? No te quiero pagar ni un centavo más, necesito esa plata y no te va a pagar. Pero la realidad es que en la tienda cada día me fiaban más, era más los productos que yo sacaba que lo que yo pagaba, solamente le pagaba la cuarta parte, pero recibía unos productos por un valor mayor. Lo mismo le sucede al Ecuador. Nadie se pelea con el tendero cuando está viviendo del fío. Lo mismo le sucede al país, está viviendo del endeudamiento. ¿Qué hubiese pasado si le hacían caso, si el gobierno hacía caso a esa visión miope de la Asamblea? Le decían, no pague la deuda. El país se ahorraba esos 300 millones de dólares en los bonos de 2020, pero dejaba de recibir lo que ha recibido en estas pocas semanas, que son 1.500 millones de dólares de los multilaterales. Y eso no es todo lo que vamos a recibir, tenemos que recibir muchísimo más, porque hay que estar muy claros. Vivimos del endeudamiento y eso no vamos a poder cambiar, hay que cambiarlo, pero no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Entonces, ese tipo de decisiones siempre tienen que tener una visión de más largo plazo.
no analizar el corto plazo. Me ahorro 300 millones y no veo que a los 3 meses ya no tengo quien me dé más plata y dejo de recibir en esos 1.500 millones que para el final del año, el presupuesto de este año inicialmente se hablaba de un financiamiento que hemos de recibir de multilaterales de 4.800 millones de dólares. Entonces, por ahorrarme 300 millones, pongo en riesgo 4.800. Esa es la miopía de nuestros políticos, claro, los argumentos politiqueros que gustan a la gente, pero que realmente no profundizan en los temas. Y esa es la tragedia realmente del Ecuador. Políticas cortoplacistas, recibir aplausos en el corto plazo, pero después nos hunden cada vez más en una situación compleja, insostenible en el mediano y largo plazo, como la que estamos viviendo ahora. Desde su punto de vista, ¿el Ecuador podrá sobrevivir a esta pandemia del COVID-19 y sobre todo con la nueva ley de apoyo humanitario? ¿Qué espera el Ecuador? ¿Qué espera el sector productivo? ¿Se reactivará o no? ¿Cuáles son sus conclusiones con respecto a esto? Reactivar la economía en medio del COVID-19 va a ser un desafío, tomará tiempo, no va a ser inmediato, porque hay que estar muy claros, lo que ha sucedido estos meses con la paralización es que se ha esfumado el capital de trabajo de las empresas, el mercado se ha detenido y se ha producido una rotura en la cadena de pagos. Cuando una persona, un emprendedor no vende, tampoco tiene cómo cobrar dinero, tampoco tiene cómo pagar a sus proveedores. Estos proveedores a su vez no pueden pagar a sus proveedores, tampoco pagan sueldos o se demoran en el pago de la nómina, es decir, se detiene toda la cadena de pagos y se produce una crisis de iliquidez. Eso es lo que estamos viviendo ahora, una crisis de liquidez de gran magnitud. No porque falten billetes, no porque falten dólares, no es un fenómeno monetario. No es que los dólares desaparecieron del mercado. Lo que desapareció, lo que se destruyó es la cadena de pagos. Entonces, para poder solucionarlo, tenemos que ir al origen del problema, que es reactivar la producción. La producción tiene que activarse, pero de una manera distinta, de una manera segura. No podemos pensar que vamos a volver a producir como antes, cuando todavía tenemos un virus para el que no se ha encontrado una cura o una vacuna. Entonces, mientras no exista esa cura o esa vacuna, vamos a tener que actuar de manera distinta, a producir de manera segura. El gran desafío va a ser cómo ayudar al sector productivo para que recupere ese capital de trabajo y pueda volver a operar, pueda reactivarse, porque lamentablemente el sistema financiero también ha sido contagiado por el coronavirus. Vemos que solamente en marzo el 70% de las cuotas que se debían pagar al sistema financiero no se pagaron. Es decir, se refinanciaron agresivamente todas las deudas, que al final del día lo que significa es que los recursos que estaban entregados a ciertas personas fueron extendidos, se extendieron los plazos para esos recursos, pero la contraparte es que el sistema financiero no recibió de regreso ese dinero para poder prestar a otras personas. Entonces, la capacidad de prestar a nuevas personas que necesiten o emprendedores es muy baja. Entonces, realmente la ley humanitaria va a ayudar a darle esa flexibilidad por el lado laboral, tratar de tener esta segunda alternativa que decía para no despedir. Existe una segunda alternativa en esta ley que espero que se acojan y ojalá que una gran cantidad de empresas se acojan para detener esta desangre de empleos destruidos que estábamos viviendo. Pero definitivamente la recuperación va a ser extremadamente lenta. Yo creo que nos va a tomar al menos 3 años volver al nivel de producción que tuvimos en 2019, el año pasado. Es decir, este es un desafío que tenemos que todos participar, actuando de manera segura, de manera responsable y reactivando la producción nuevamente, que ese es el gran objetivo. El plan del Estado, el plan del gobierno Reactívate Ecuador, dice que tiene destinado un fondo público de 500 millones para reactivar el sector productivo, para los microempresarios, medianos empresarios y los pequeños empresarios. ¿Este fondo realmente alcanzará? ¿Será suficiente o será otra más de las medidas que adopta el gobierno pero no las cumple? Lamentablemente es un fondo minúsculo. Además parte de una premisa equivocada, porque se enfoca en dar financiamiento a los pequeños y a los medianos, suponiendo que solamente ellos tienen problemas. La realidad es que la crisis de iliquidez está a todo nivel, desde las empresas grandes, pequeñas, medianas, todas tienen un problema para pagar, todas tienen problemas para recuperar capital de trabajo, y eso significa que la magnitud de la necesidad de financiamiento de del sector productivo es muy grande.
y que con un fondo de 500 millones de dólares, bueno, siempre ayuda, pero definitivamente creo que va a ser insuficiente. Y aquí vale la pena recordar que lamentablemente el Ecuador es un país que está muy poco preparado para esta pandemia, porque ya de por sí, antes del virus, veníamos con una economía desequilibrada, con una crisis fiscal importante, problemas de competitividad, y sucede algo inédito, que en el Ecuador reacciona, es el único país junto con Hungría que reacciona frente al coronavirus, no como hacen todos los países. En el mundo los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a las empresas a darles capital de trabajo para que puedan pagar sus nóminas, para evitar despidos, para evitar quiebras, reducen impuestos, a los ciudadanos que han perdido su fuente de ingresos, les transfieren recursos para que sigan consumiendo, bonos temporales de ayuda para aliviar el problema que están viviendo estos ciudadanos. Pero en el Ecuador, lo inédito en el mundo es que en el Ecuador el gobierno dice, momentito, yo no les voy a dar a ustedes ningún recurso, yo soy el quebrado aquí, ustedes ciudadanos me tienen que mantener a mí. Y entonces se incluye en esta ley humanitaria inicialmente algo que se quitó, que eran las contribuciones, es decir, a un sector quebrado, a un sector con una crisis de iliquidez importante, sacarle más recursos, quitarle la poca liquidez que existe. Esas contribuciones lo único que iban a hacer es aumentar las quiebras, aumentar los despidos y demorar aún más la recuperación económica. Muchísimas gracias, economista Costa, por su tiempo y, como usted dijo, esperemos que en 3 años se reactive esta economía y podamos seguir adelante. Muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto, que pasemos bien. Igualmente.